Hola a todos, ¿cómo están? Qué lindo verlos una vez más en esta mañana. Continuamos con nuestro estudio de Marcos capítulo 12, versículos 38 al 44. Hoy vamos a ver nuestro estudio del Evangelio de San Marcos, este estudio inductivo en el cual hemos estado yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, que hemos comenzado el año pasado y ya estamos llegando, ya finalizando este precioso Evangelio. Encontrándonos en el tiempo cronológico, en el tiempo de la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Nos encontramos precisamente en la última semana de la Pasión. Precisamente nos estamos encontrando apenas a 2 días de la cruz, porque seguimos ahora en el capítulo 12, como ya lo hemos estado comenzando en el capítulo 11. Estamos todavía en el día miércoles de esa semana. O sea que después de un extendido, o sea, de un día muy, muy largo, estamos ya llegando al final de ese día miércoles, ya a la tarde, donde Jesús, ¿se acuerdan que había sido confrontado por 3 veces por los fariseos, por los líderes religiosos, por un grupo del Sanedrín, de esa Corte Suprema de los judíos, que se encontraban ahí en el templo? Jesús ya el día martes había entrado nuevamente al templo. Y entrando en el templo, ¿se acuerdan que había echado fuera a los cambistas, a los mercaderes que se encontraban ahí, porque realmente habían hecho de ese lugar santo, de ese lugar que representaba, ¿no es cierto?, donde la presencia del Señor se encontraba? Por supuesto que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, no necesitamos tener que ir a un templo para tener la presencia del Señor, pero ellos lo habían hecho una cueva de ladrones. Vemos que esta falsa religión que se había infiltrado, ¿no es cierto?, y que los judíos, los fariseos y los escribas estaban enseñando al pueblo, lo que realmente estaban haciendo, estaban alejando al pueblo de la verdad y llevándolos por el camino ancho, por esa puerta ancha, ¿no es cierto?, en vez de llevarlos al camino estrecho, que es solamente a través de la fe en Jesucristo, y no una religión de obras, una religión de hacer cosas para que nosotros poder ganar favor de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer, como ya lo hemos dicho muchas veces, no hay nada que nosotros podemos hacer para poder ser salvos, es solamente a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, a través de la obra completa que Cristo hizo por ti y por mí en esa cruz. O sea que eso es lo que Jesús vino a exponer en ese tiempo, y por eso que los religiosos lo odiaban, porque él expuso la hipocresía de su falsa religión. Y claro, ellos se sintieron no solamente intimidados, se sintieron como que estaba destruyendo, ¿no es cierto?, su sistema religioso que los mantenía en un lugar de poder, en un lugar que ellos hacían mucho, mucho dinero. Eran muy, muy ricos ellos, a cuesta del pueblo, a cuesta de estafar, de engañar, ¿no es cierto?, especialmente a las personas más débiles, más, diríamos, con necesidad, como eran las viudas en ese tiempo. Y como vamos a ver en esta ocasión, cómo ellos abusaban, ¿no es cierto?, de su posición. En vez de servir al pueblo, ellos usaban al pueblo. Ellos de esa manera se enriquecían sobre el pueblo. Algo muy similar a lo que pasa hoy en día también. O sea, con mucha gente. Con muchos, falsos maestros, falsos predicadores que andan por ahí pidiendo de que si tú les das dinero a ellos o al ministerio de ellos, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico, te va a suplir todas tus necesidades, te va a sanar. Y engañan de esa manera, y precisamente engañan usando, ¿no es cierto?, las personas en sus momentos de debilidad, en su momento de necesidad, ¿no es cierto? La gente está susceptible ¿a qué? A dar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están buscando una solución a sus problemas. Pero lo triste de todo esto, yo no quisiera estar en los zapatos de esas personas que hoy en día lo vemos en la televisión, lo podemos escuchar en las radios y todo eso, pero lo importante nosotros, o sea, no queremos estar en los zapatos de ellos porque tendrán una condenación y un juicio mayor, aún mayor, por el hecho de haber estado, ¿no es cierto?, ellos trayendo la palabra del Señor.
o predicando la palabra del Señor, y haciéndolo con engaño, con mentiras, con falsedad, con hipocresía. Y bueno, así nos encontramos también, no había ninguna diferencia en el tiempo de Jesús. Estos religiosos eran así, eran falsos, y se había infiltrado esta falsa religión. Ahora bien, no hay tolerancia en la Biblia, en la palabra de Dios, en contra de lo que es la falsa enseñanza o lo que son los falsos maestros. La Biblia habla y denuncia firmemente, enfáticamente, o sea, muy firme y con mucha dureza, nos advierte acerca del extremo peligro que hay con estos individuos, ¿no es cierto?, con estas personas que se encuentran por ahí, ¿no es cierto?, enseñando un falso evangelio y haciendo promesas que el Señor no nos hace en su palabra. Y bueno, lo importante nosotros como iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Cristo, que sepamos nosotros tener discernimiento. Y la única manera que nosotros podemos tener discernimiento es a través del estudio de la palabra, a través del Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento, de esa manera poder exponer y poder ver, ¿no es cierto?, la falsedad que hay en las enseñanzas, que hoy en día predomina de una manera increíble. Es algo que está a todo nuestro alrededor. Muy bien. Aquí entonces Jesús se encuentra finalizando este día miércoles, está en los atrios del templo, en este día, en esta Semana Santa, a 2 días de la cruz, sigue Jesús enseñando, ¿no es cierto?, a las multitudes, después de esas 3 ocasiones que fue tratado, los fariseos trataron de hacerlo caer, poner una trampa, ¿no es cierto?, con las preguntas que ellos le hicieron, y ahora Jesús, ya finalizando, en esta enseñanza que él está trayendo ahí en los atrios del templo, en este día miércoles, porque ya estamos terminando, ya al día siguiente ya él iba a salir de ahí, después de esta ocasión, se iba a encontrar, se iban a cruzar, iban a ir hacia el Monte de los Olivos, ese atardecer, y ya de ahí Jesús no iba a regresar al templo, sino hasta después, ¿no es cierto?, en esa semana cuando iba a ser crucificado. Muy bien, entonces nos encontramos con sus Biblias, tenemos Marcos capítulo 12, estamos en los versículos 38 al 44, ¿okay? Y quiero que entendamos que todo acá estamos en el mismo contexto, o sea que cuando veamos la ofrenda de la viuda, yo quiero que entendamos que estamos en el contexto en el cual nos encontramos ahora, es esta advertencia que Jesús está haciendo en contra de los escribas, en contra de estos maestros de la ley, en el cual él da una advertencia de que nos guardemos, de que estemos advertidos, ¿no es cierto?, de la falsedad que ellos enseñan. O sea, las multitudes, ¿no es cierto?, le estaban enseñando a sus discípulos. Pero quiero que entendamos que en ese mismo contexto de la ofrenda de la viuda nos encontramos también dentro de ese mismo situación que está ocurriendo. O sea, yo sé que la ofrenda de la viuda se ha enseñado por siempre, y yo lo he usado también como principio del dar con sacrificio, el dar, ¿no es cierto?, generosamente, pero va más allá, ¿no es cierto? Esta ofrenda de la viuda lo vamos a ver un poquito diferente en esta ocasión, especialmente en este estudio del capítulo 12. Lo vamos a ver más en el contexto en el cual fue escrito y por qué Jesús trae, o sea, esta historia o esta observación que él hace cuando está en el templo, en el atrio, acerca de esta viuda. ¿Okay? No la vamos a ver como la heroína del dar generosamente, aunque se ha usado, ¿no es cierto?, como enseñanza y como principio del dar con sacrificio, porque dio de todo lo que ella tenía, pero la vamos a ver más como una víctima del abuso que vino de estos líderes religiosos, y eso es lo que vamos a ver. Okay. No me quiero adelantar. Ok, entonces vayamos ahora, vamos a leerlo de una sola vez. Voy a pedir que alguien me lea los versículos 38 al 40 y alguien me termine de leer del 41 al 44. Ok, y después vamos a entonces ir así, versículo por versículo. Sí, vamos entonces, léeme por favor del 38 al 40 y después ¿quién me puede leer del 41 al 44? Ok, hermana Nancy. Cada uno de los escritos a los quienes les gusta andar en vestidos largas y aman los saludos
estos recibirán mayor condenación. Nancy. Muy bien, gracias. Ok, entonces ahora vamos al primer punto de nuestra enseñanza, en el versículo 38, es la advertencia. ¿Qué es lo que primero Jesús, o sea, continuando enseñando ahí en el templo, en los atrios, ¿no es cierto? Él ahora da una advertencia. Después de que él tuvo ese encuentro con el último escriba, ¿no es cierto? Que justamente cuando Ricardo enseñó en esa ocasión acerca del mandamiento supremo de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, era justamente con un escriba que Jesús estaba hablando y contestando a la pregunta, ¿no es cierto?, que lo estaban tratando hipócritamente, tratando de atrapar. Ahora, en continuidad, en esta enseñanza que está trayendo Jesús, ahora le dice al pueblo, ¿okay?, apuntando, ¿no es cierto?, a los escribas que estaban ahí, me imagino, caminando juntamente con las multitudes, diciéndoles, y les decía en su doctrina, dice, guardaos de los escribas, o sea, que nos da una advertencia. Acá el mensaje del Señor es una fuerte condena, o sea, Él está condenando y condena hoy en día también a todos aquellos que tienen un punto de vista corrupto de la Biblia, de Cristo y del Evangelio. Como yo les decía, hoy abunda eso. Y nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad de tener discernimiento en estos últimos tiempos en el cual vivimos, para entonces poder exponer y saber cuándo hay falsa enseñanza y falsa doctrina que se nos está enseñando. Y vemos que Jesús no se retraía, o él tenía palabras duras para decirle, ¿no es cierto?, de que se guardasen de los escribas. Entonces, había cero tolerancia de Jesús con respecto a estos falsos maestros. Y hoy en día tenemos que tener cero tolerancia también. Hoy en día muchos se ocultan bajo el manto o bajo la falsa enseñanza de que no tenemos que juzgar. Eso es una falsa enseñanza de que no debemos de juzgar. Lo que no debemos de hacer es juzgar hipócritamente o injustamente, pero todos los días estamos juzgando. O sea, juzgamos lo que vamos a comer, qué vamos a hacer, o sea, constantemente estamos tomando decisiones de juicio en ese sentido. Y cuando hablamos de que, cuando dicen muchos de ellos, oh hermano, tú no tienes que juzgar, es lo que nos está diciendo es que no tenemos que cuestionar o tener discernimiento en las falsas enseñanzas, ¿no es cierto?, que ellos traen. Como yo siempre les he enseñado y les he dicho, o sea, yo no puedo juzgar la intención del corazón, ¿no es cierto?, pero sí puedo juzgar las palabras que salen de tu boca, si hablando en el sentido de la enseñanza de la doctrina, enseñanza de la palabra de Dios, porque tengo la palabra objetiva, tengo la palabra de Dios delante de mí, que es la que trae juicio sobre tanto mi enseñanza hoy en día que estoy trayendo, como la enseñanza de toda persona. Sí, o no me cuestiones, ¿cierto? No, perdón, no me cuestiones. Y eso no es lo que el Señor acá, es como que si alguien lo interrumpiría a Jesús ahora mismo, decir, Jesús, no juzgues a los escribas. ¿Cómo puedes estar juzgando? Cuando él dice, guardaos de su enseñanza, de su doctrina, ¿no es cierto? Como lo hizo en tantas ocasiones. Y ahora estamos llegando al final, ¿no es cierto?, de su ministerio, 2 días antes de la cruz, y vemos la importancia que tiene, que él está diciendo esto, no solamente a las multitudes, pero a sus discípulos acerca de esto. O sea que vemos la fuerte condenación que trae Jesús sobre esto. ¿Por qué? Porque tiene sus consecuencias gravísimas, ¿no es cierto? La falsa doctrina tiene consecuencias de destino eterno. O sea, el hablar de un falso evangelio
que no te puede salvar, el hablar de un evangelio de obras, como en el caso de los escribas que enseñaban que la salvación solamente podía ser a través de que si tú dabas dinero al templo, o si tú venerabas, ¿no es cierto?, y honrabas a los fariseos, a los rabinos, ¿no es cierto? Todo eso era como un sistema de que añadía algo a tu salvación o a tu entrada al cielo. O sea, que no hay ninguna diferencia. Lo que estos escribas enseñaban en el tiempo de Jesús es lo mismo que hoy en día muchos de nosotros escuchamos o hemos escuchado a través de las religiones que hoy en día, ¿no es cierto?, que exponen o que enseñan este tipo de enseñanza de una salvación de obras y no por fe solamente, en Cristo solamente, por medio de por gracia solamente, en Cristo solamente, por medio de la fe solamente. O sea, es solamente por Cristo que somos salvos. O sea, no hay nada que tú puedes añadir, no hay nada que tú puedes agregar, como ya les dije tantas veces, ¿no es cierto? Y eso es crucial, eso es esencial en la fe cristiana. El decir otra cosa o enseñar otra cosa aparte de eso y añadir algo más a la salvación. Esta mañana a la salvación es erróneo y es falso. Hoy en día tuve la oportunidad, fui a Richmond Rosenberg a bautizar a un joven de 18 años y cuando nosotros presentamos a alguien que se está bautizando, tenemos que entender que el bautismo en sí no añade a nuestra salvación. El bautismo lo que es, como muchos de ustedes ya han oído, es de que es un testimonio público de el cambio de vida que Cristo hace en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cuando alguien se presenta públicamente a hacer un bautismo y en obediencia al mandato de Cristo, de que tenemos que ser sumergidos bajo las aguas del bautismo, es que hacemos eso, ¿no es cierto? En obediencia a ese mandato que Jesús nos dejó de ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, pero es tan solo un dar testimonio, ¿no es cierto?, al público de que ahora yo he puesto mi fe en Jesucristo, y eso es lo que el bautismo hace, por eso es que se hace públicamente, ¿no es cierto?, delante de la congregación, y en ese tiempo en los ríos, en los arroyos, se hacía eso públicamente. Era para dar ese testimonio en obediencia al mandato de Cristo y acerca de también que ahora yo he puesto mi fe en Cristo y estoy dispuesto a amarle y a seguirle para el resto de mi vida, ¿no es cierto?, a ser fiel a Él y a seguirle a Él. Y bueno, entonces, el añadir algo, decir, bueno, tenemos que ser bautizados para ser salvos, es un ejemplo de lo que es una falsa enseñanza, un falso error, que hay ciertos grupos que se llaman cristianos que enseñan de esa manera, en una manera falsa, de que entonces no solamente tienes que venir a la fe en Jesucristo, sino que también tienes que ser bautizado para poder ser salvo. No, de ninguna manera. Sí, hermano. Buen punto, sí. ¿Quién los engañó? Claro, claro. No, es muy cierto. Es algo que exactamente eso, ¿no es cierto? Vemos la advertencia que aún Pablo, o la advertencia que ahora Jesús está dando. Bueno, no me quiero tener tanto tiempo en este punto, pero bueno, acá tenemos esta advertencia y hoy se aplica a nuestras vidas hoy en día, y por eso la importancia que tiene que ustedes estén bajo la enseñanza de sana doctrina y de que ustedes también tengan discernimiento a través de las Escrituras, ¿no es cierto? Cuando algo se nos enseña que es erróneo, inmediatamente lo podemos captar porque estamos tan familiarizados con la verdad. 23, que es el paralelo de este pasaje, expande mucho más, porque ahí Jesús les dice, los fariseos y los aprendidos de la ley, los escribas, interpretan la ley de Moisés y dice, todo lo que ellos dicen, hagan, pero no hagan como ellos hacen, correcto. Porque realmente ellos enseñaban, pero ellos hacían otra cosa diferente. Así es. Ellos no practicaban lo que ellos enseñaban. Así que, bueno. Entonces vemos que la Escritura no apoya la tolerancia acerca de estos emisarios de Satanás. Es tan duro como el Señor habla en la palabra del Señor, en la palabra de Dios, habla acerca de estos falsos maestros, los menciona como emisarios de Satanás. Fíjense como dice ahí, lo tengo en la pantalla, 2 Corintios
11, 13 al 15, dice, porque los tales, hablando de estos falsos maestros, falsos apóstoles, en ese tiempo, como decías en Gálatas, mencionabas la epístola, esta carta que Pablo escribe a los de Gálatas, habla de también cómo se habían infiltrado estos judaizantes, estos judíos supuestamente que habían dicho que habían aceptado a Cristo, pero ellos decían, bueno, sí, está bien, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero como ellos seguían siendo judíos en sus costumbres y tradiciones, ellos decían, pero también tienes que guardar la ley de Moisés, o hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? O sea que es Jesús más, algo más, igual entonces a salvación, y no es así, es Jesús solamente, no hay nada que uno puede agregar y añadir. Y ahí sigue diciendo, dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fíjense el lenguaje que usa acá. Dice, que se disfrazan, escuchen bien esto, como apóstoles de Cristo, o como mensajero. La palabra apóstol significa mensajero, ¿no es cierto? Dice, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, está hablando de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles, que se decían ser apóstoles, ¿no es cierto?, se estaban infiltrando dentro de las iglesias en ese tiempo, dice, también se disfracen como servidores de justicia, o sea, como cristianos, como seguidores de Cristo, cuyo fin, dice, será conforme a sus obras. O sea, el fin de ellos, ¿no es cierto?, es la condenación eterna, al igual que Satanás, y ellos son esos emisarios, esos mensajeros de Satanás, pero con engaño, ¿no es cierto? Y hoy día lo vemos y también. Ok, entonces seguimos en esta advertencia, o sea que la razón de esta advertencia es por la seriedad que tiene, yo les decía. Ustedes dicen, bueno, ¿qué tan serio es de que, ¿no es cierto?, alguien esté enseñando? Bueno, dicen que creen en Jesús, ¿no es cierto? Y dicen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿No es suficiente eso? No, no es suficiente, porque tenemos que definir, ¿no es cierto?, cómo ellos definen quién es Jesús, porque con el solo hecho que me digan que Jesús es el Hijo de Dios, no es suficiente yo para entonces determinar, ¿no es cierto?, si realmente ellos creen en el Jesús que tú y yo creemos que nos puede salvar. El Hijo de Dios, Dios encarnado, no un ser creado, porque, y les traigo este ejemplo, como yo les dije la semana pasada, porque los mormones y los testigos de Jehová dicen que creen en Jesús como el Hijo de Dios, ¿cierto? Ellos no te niegan eso, pero tenemos que penetrar e ir más en su enseñanza, lo que eso significa para ellos. Y Jesús, para el testigo de Jehová, es un ser creado, es el arcángel Miguel, que fue exaltado a una posición, ¿no es cierto?, de ser el Hijo de Dios. O como los mormones dicen que Jesús era el hermano de Satanás, ¿no es cierto? O sea, fíjense, o sea, cuando empezamos a penetrar más en lo que ellos creen acerca de Jesús, o sea, que no nos quedamos solamente con la superficialidad que te dicen, sí, yo también creo en Jesús. O sea, uno cuando se penetra más en indagar, ¿no es cierto?, qué significa para ellos el Jesús que ellos creen, si es realmente el verdadero Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que ese Jesús, como decíamos Nancy la semana pasada, cuando se pregunta, ese Jesús no nos puede salvar, porque ese Jesús es otro Jesús, no es el Jesús revelado en la bendita palabra de Dios. Y ese Jesús revelado en la bendita palabra de Dios es el único Jesús que nos puede salvar, el poner nuestra fe y dependencia en Jesús, el Mesías, el Salvador, el Dios encarnado, el que se reveló a nosotros como el Rey venidero, el Rey prometido, el Salvador del mundo. Y estos otros Jesús, ¿no es cierto?, entre comillas, no te pueden salvar si tú pones tu fe y tu, ¿no es cierto?, dependencia en ese Jesús. O sea, no sé si me explico. O sea, es importante entender eso, de que va más allá de tan solo que digan, yo creo en Jesús como Hijo. ¿Quién es ese Jesús que ellos creen? Es ir a la pregunta específica, ¿no es cierto? Como pasaba en el tiempo de Jesús, los judíos creían en el Mesías, ¿no es cierto?, que iba a venir un día. Hasta hipócritamente le decían a Jesús, hijo de David también. O sea, ellos escuchaban lo que las multitudes decían acerca de él, acerca de que él era el hijo de David. Y como vimos en la clase esa que estudiamos, que el hijo de David es un título mesiánico.
Pero el problema que tenían los judíos en ese tiempo, que tenían un concepto erróneo de quién era el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un ser que era un hombre más, como un descendiente de David, y que como un hombre más iba a ser un gran líder militar, un gran líder poderoso que iba a volver a restaurar la gloria pasada de Israel, ¿no es cierto? Como David hizo. Todo eso. Pero tenían un concepto erróneo. Ellos no veían a Jesús, perdón, al Mesías, aún el Mesías que ellos tenían prometido que iba a venir, ellos no lo veían como Dios encarnado, o sea, como el Hijo de Dios. Por eso que ellos decían que Jesús estaba blasfemando y hasta querían apedrearlo, ¿no es cierto? Y tirarlo por una barranca, ¿no es cierto? Cuando él decía, ¿no es cierto?, de que él y el Padre eran el mismo, y quien habían visto, ¿no es cierto?, si lo habían visto a él, habían visto al Padre. ¿Y cómo es que Jesús dice barbaridades como esa? Si ellos pensaban que tan solo era un mero hombre. Personalmente el Hijo de Dios, Jesús, el Dios encarnado puede decir esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y el problema grande es que alejan a las personas de la senda estrecha, como yo acá lo tengo en la pantalla. Hay una sola, ¿por qué es una senda estrecha? ¿Por qué es una senda estrecha, un camino estrecho? Porque no hay muchos caminos para ser salvo, hay un solo camino, hay uno solo que es la verdad y hay uno solo que puede darte vida y vida eterna, y ese es Jesús. Por eso que es un camino estrecho. No es que hay mucho, como hoy en día habla, bueno, hay muchas religiones, ¿no es cierto? Hay muchas maneras que uno puede ser salvo. Si todos creen en Dios, ¿no es cierto? Eso. No, por eso que Jesús dice que hay un solo camino que es estrecho. Y por eso que dice que ancho es el camino o amplio el camino es que lleva ¿qué? A la perdición. Cuando se dice, pero si hay tantas religiones en este mundo, entonces hay muchas maneras en las cuales uno puede llegar a Dios, ¿cierto? No, y no es así. Por eso que el camino es estrecho, la senda es estrecha, la puerta es estrecha. Hay una sola puerta, ¿no es cierto? Y Jesús, hablando en una manera metafórica, Él es esa puerta, ¿cierto? Por eso que Dios dio un solo camino a su único Hijo, al unigénito del Padre, que iba a ser nuestro Salvador. No dio muchas maneras, ¿no es cierto?, de ser salvo. Bueno, y eso es el peligro, ¿no es cierto?, que al no llevarlos a ir por la senda estrecha, los llevan entonces al camino de perdición y es una condenación eterna al infierno. Y por eso es el peligro de la falsa enseñanza, porque se enmascara y se oculta, ¿no es cierto?, como algo que es piadoso, algo que es bueno, algo que, esto te va a favorecer. Y cuánta gente hoy en día está siguiendo las religiones que hay, ¿no es cierto?, pensando de que de alguna manera eso los acerca a Dios y quieren entrar al cielo. Y están siendo engañados, ¿no es cierto?, tanto por los falsos maestros y la falsa religión, ¿no es cierto?, y por el mismo Satanás. Y bueno, los escribas eran los que supuestamente eran reverenciados como los guardianes de la ley, los protectores, ¿no es cierto?, del pueblo, protectores de la ley de Moisés, lo que ellos eran los teólogos de ese tiempo, eran los maestros de ese tiempo. Y acá vemos que Jesús advierte al pueblo de que se guarden, de que tengan cuidado, ¿no es cierto? En realidad eran hipócritas, eran hijos del infierno. Como si ustedes quieren tener la historia más completa del pasaje que acabamos de leer de Marcos 12, del 38 al 44, vayan a Mateo capítulo 23. Marcos y Lucas dan en estos pocos versículos, dan un resumen, ¿no es cierto?, de la conversación que hubo entre Jesús, ¿no es cierto?, y los discípulos y las multitudes. Pero si quieren tener la conversación completa, vayan a Mateo 23, no tenemos tiempo ahora de leerlo, pero ahí van a ver cuántos los ayes del Señor, esa condenación que trae, ¿no es cierto? ¿Ok? Sí, hermano. Todo tipo de enseñanza, sí, así. ¿Ah? Claro. Buen punto, o sea, ese tipo de enseñanza, ese tipo es un tipo de anticristo, ¿no es cierto? Como hubo tantos anticristos ya que han aparecido, que se levantaron en contra
de Cristo, porque eso es lo que significa. Y lo vamos a ver en los capítulos más adelante, vamos a empezar a entrar en un pequeño estudio escatológico de los últimos tiempos, porque Jesús lo empieza a enseñar eso en Marcos capítulo 13, ya más adelante vamos a ver acerca del anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Yo sé exactamente quién es el anticristo. No me crean, o sea, lo estoy probando a ustedes. Yo sé exactamente cuándo viene Jesús. O sea, ese tipo de enseñanza que hoy en día se escucha mucho, de que tenemos personas que han dado fecha y mes y hora. Bueno, seguimos. Entonces, ahora en los versículos 38 al 40 entramos en la caracterización. O sea, acá expone la hipocresía de estos escribas y estos fariseos. Y los expone de una manera gráfica, de una manera en la cual ellos se vestían. Los expone en la manera que ellos buscaban el lugar de honor, la honra del pueblo, prácticamente la veneración del pueblo hacia ellos, ¿no es cierto?, de que los tengan en ese lugar tan alto de honor. Y acá empieza Jesús a exponer realmente, aún en su apariencia externa, que aparentemente era como, para ellos era, la vestimenta era una manera en la cual ellos se vestían de esa manera, con estos ropaje largo, ¿no es cierto?, y estos bordes de sus túnicas exteriores exageradamente largos y grandes. Era lo que se llaman estos, ¿qué son? Los bordes o los bordones, no sé cómo se les dice en español, pero es el final, ¿no es cierto?, de la túnica que tenía esos bordones o esos bordes, ¿no es cierto?, exageradamente grandes. Eran para que entonces el pueblo nos notase de que ellos, estos eran, ¿no es cierto?, estos son los fariseos, para que el pueblo diga, oh, wow, acá se acerca el rabí, ¿no es cierto?, o fulano de tal. Bueno, ahí tenemos también, buen punto, o sea, y acá Jesús lo expone, dice, fíjense, versículo 38, segunda parte al 40, dice que gustan de andar, acá los empieza a exponer, que gustan de andar ¿con qué? Con largas ropas, y aman las salutaciones, dice, en la plaza, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Y acá hay un término muy importante que vamos a entender, dice que devoran las casas de las viudas. O sea, yo creo que al principio yo les dije, las personas que más, ¿no es cierto?, están expuestas al engaño, al abuso, son las viudas, ¿no es cierto? Dice, y por pretexto hacen largas oraciones. O sea, acá los exponen en estos 5 puntos, y acá vemos Jesús da a conocer 5 ejemplos de hipocresía de ellos. Número 1, vamos a ver cada uno de ellos, se nos va el tiempo, pero vamos a ir cada uno. Dice, primero dice, les encantaba ¿qué? Andar con largas ropas. O sea, con largas ropas. ¿Y qué significa esto que les gustaba? Es un ropaje largo que les daba una señal de dignidad a ellos, ¿no es cierto? Que era una manera de que ellos se distinguían, y se distinguían físicamente, ¿no es cierto?, cuando caminaban del resto del pueblo. Cuando los veían ellos caminar con este tipo de ropaje, era como así, wow, ¿no es cierto? Acá se acerca el gran rabino fulano de Menganito, ¿no es cierto? De grandeza, de honor. Y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que ellos buscaban una manera, tenían un hambre de ser honrados de esa manera, ¿no es cierto? Vemos eso. Y como yo les decía, ellos tenían las borlas externas, o sea, es al final de estos, ¿cómo se podría decir? Estas capas que usaban, ¿no es cierto?, que se cubrían, túnicas, pero también Jesús mismo usaba una de esas de oración, esas túnicas o estas capas de un shal, como un shal, correcto. Y normalmente en el tiempo de Moisés, cuando empezaron a hacerse ese tipo de shals o este tipo de ropaje, era una manera en la cual se ponía al final, estas bordas se hacían al final para dar como señal de que ellos eran el pueblo escogido, separado, ¿no es cierto?, para el Señor. O sea que en ese sentido era normal que tenían ese tipo, pero estos hipócritas lo que hicieron es que tomaron ese concepto, ¿no es cierto?, y lo hicieron mucho más grande y mucho más largo, al punto que yo tocaba el piso, ¿no es cierto? Era exagerado. O sea que lo exageraron aún más todavía el ropaje.
Y en ese sentido, ¿no es cierto?, que ellos querían mostrar una apariencia externa, una superficialidad. Y muchas veces nosotros nos pasa eso también, ¿no? Yo me acuerdo que años atrás yo tenía un problema de que en una iglesia que yo asistía, a los pastores tenían una plataforma, y una plataforma bastante alta. Entonces, a los pastores y ancianos de la iglesia, igual yo era uno de los ancianos de la iglesia, y nos hacían sentar en esas sillas adelante. Y yo me sentía tan incómodo de sentarme ahí, porque nos sentíamos, o sea, estábamos encima de la plataforma. Imagínense nosotros, el pastor Juan Carlos, y está ahí arriba, pastor Joel, estén sentados arriba en la plataforma, en unas sillas grandotas ahí arriba. O sea, y era de esa manera. Sí, sí, y yo sé que hay iglesias que acostumbran a hacer eso, y no estoy criticando a nadie en ese sentido, o sea, nuevamente no juzgo, pero a mí personalmente me incomodaba eso porque, o sea, es como que te ponen en una posición ahí de que todos te están viendo y cuando dices, yo no soy nadie, o sea, realmente, o sea, que me conozcan tan solo meramente como Henry y ya, punto. O sea, si para Pablo era conocerlo como Pablo, y si para Jesús era conocerlo como Jesús, o algunos de los discípulos como Pedro, con el primer nombre, entonces que nos llamen así con el primer nombre y ya, ¿viste? Estar poniendo títulos y todo eso. Bueno, ese es mi punto, ¿no es cierto? De que ellos abusaban de eso, les encantaba que los llamaran doctor fulano de tal, ¿no es cierto? Y no estoy poniendo, o sea, los títulos de personas, no estoy poniendo eso como de menos, ¿no es cierto? Pero a veces se utilizan como para elevarme, ¿no es cierto? Soy superior a ti. Y bueno, lo segundo acá que vemos que ellos deseaban las salutaciones en las plazas. Les gustaba que la gente, al reconocerlos por sus vestimentas, la gente los salude, los reconozcan, ¿no es cierto? Ellos, sí, y con esas ropas extravagantes, por supuesto, la gente los podía ver, ¿no es cierto? Y los podía identificar, y les gustaba que usaran los títulos, porque ustedes saben que el nombre rabí, o rabino, significa mi grande, significa, en ese sentido, que es el título que le daba a los maestros, ¿no es cierto? A los rabí, pero rabí significa mi grande. Entonces querían que, imagínense, mi grande, ¿cómo está usted? Imagínense que, o sea, ustedes de aquí en adelante me llaman a mí. Sí, hermano. Ay, no, brother. Rey de mi casa. Ah, gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Entonces, de aquí en adelante, cuando digan Henry, gracias, hermano. Me siento honrado, realmente me siento tan... Excelencia. Ok, entonces vemos eso, vemos la hipocresía. Vemos que nada de eso, ¿no es cierto?, es lo que nos hace significativo, o nuestra verdadera identidad está escondida, ¿no es cierto?, está en Cristo, donde Cristo es todo para nosotros, y nosotros realmente es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, cuando empezamos a pensar en ese sentido, nosotros queremos elevar y exaltar a Cristo más que a nosotros mismos. O sea, que como nos dice la palabra, que yo mengüe, o sea, que yo decrezca para que entonces Cristo, como dijo Juan el Bautista, para que Cristo entonces sea exaltado y Él sea reconocido, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, y a través de nuestras vidas, a través del testimonio de nuestras vidas. ¿Ok? Para que no digan el príncipe Henry que... Entonces vemos que lo tercero fue el arrogante orgullo de ellos, que ellos que buscaban que ansiosamente las primeras sillas. Era de costumbre de que cuando uno era invitado, los primeros lugares eran los que estaban sentados a la izquierda y a la derecha de la mesa. O también en las sinagogas, estar al frente eran los que estaban más cerca de los manuscritos, ¿no es cierto?, que se iban a utilizar para la lectura de ese sábado en las sinagogas. Entonces ellos buscaban sentarse, estar en esos lugares. Nuevamente, es toda una apariencia, ¿no es cierto? Es para que me vean a mí, para que yo sea exaltado, para que yo sea elevado, para que entonces me vean a mí y todo es, ¿no es cierto?, acerca de uno mismo y nada acerca de Dios. Y no debe ser así entre nosotros, ¿no es cierto? Por eso que, así es, hermano. Sí, hermano. Así es. Claro, así es, hermano. Sí, hermano. Ajá.
cuando él iba a entrar, el predicador, estaban todas las sillas a un lado, pero él entraba de la parte de atrás, Con, este guardaespaldas al lado, acompañando a la gente que no lo como si fuera un luchador, ¿no es cierto? Con las luces prendidas. Sí, 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 sí. Sí, no, eso pasa, o sea, hoy en día, en toda iglesia, en todas diferentes denominaciones también, pero es cierto, yo también eso lo he visto y es triste de ver de que las personas se crean, ¿no es cierto? O sea, realmente es que... Ah, somos latinos. Y todo el tiempo veo todo lo que está hablando en la clase, cómo ellos se visten, cómo ellos se creen, cuando andan con sus gorros extravagantes. oh, wow. Pero ellos nunca te dirigen ni siquiera ni la mirada ni un olor. O sea, ellos son así demasiado. Sí. Y precisamente esa era la actitud que ellos tenían con el pueblo en el tiempo de Jesús. Imagínense eso, ¿no es cierto? Donde ellos deberían apuntar al Mesías, deberían de estar en el templo enseñando acerca de la venida del Mesías, pero ellos estaban ahí en el templo para hacer ganancias y se habían convertido el templo en lo que era una cueva de ladrones, como ya lo vimos en la enseñanza pasada. O sea que, bueno, eso es lo que ellos buscaban, ese tipo de superficialidad. Y la práctica de nosotros es de tener cuidado con la superficialidad en nuestras vidas también, o de la apariencia. Yo no estoy acá para aparentar nada con ustedes, ni ustedes tampoco. Nosotros es de buscar siempre de que Cristo sea exaltado en nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras vidas, y aun cuando fallamos, ¿cierto? De que a través de nuestro manera de nosotros de aún de la manera que nos tratamos mutuamente, nosotros también podamos, a través de eso, Cristo sea exaltado, ¿no es cierto? Lo cuarto, acá vemos que devoran las casas de las viudas. Acá esta partecita uno tiene que entender qué significa el de devorar las casas. Es un término bastante duro, pero literalmente ellos estaban haciendo, ellos consumían los limitados recursos de estas personas, de estas viudas, las explotaban, exactamente. Ellos abusaban de ellos y por supuesto por su posición las viudas, como se quedaban sin nada y no tenían protección, y en ese tiempo las viudas no era como hoy en día, o sea, una viuda se quedaba prácticamente sin manera de desamparado, ¿no es cierto? Pero en el caso de viudas que tenían herencia tal vez de sus esposos, de su esposo, propiedades y todo eso, estos fariseos, estos chantajistas, se aprovechaban, ¿no es cierto?, de que estas viudas ellas se abrían, ¿no es cierto?, al cuidado y a la dirección y al consejo de estos líderes religiosos, y ellos terminaban quedándose con las propiedades de las viudas. Y les prometían a las viudas de que si ellos daban dinero, o sea, estas viudas, ¿no es cierto?, entonces era una manera en que ellas iban a ganar más favor con Dios, ¿no es cierto? Y acá viene la conexión de la viuda, que dio todo lo que tenía. Acá estamos viendo el contexto de que más bien esa viuda fue una víctima también. O sea, de que ella dio todo lo que ella tenía por la falsa enseñanza también que estos escribas y estos fariseos daban, ¿no es cierto? De que si uno daba todo lo que uno tenía, era una manera en que entonces se ganaba el cielo, o era una manera que ganaba el favor con Dios, o las bendiciones de Dios. Nada diferente de lo que hoy escuchamos hoy en día, de que si tú me envías este dinero, te voy a mandar el pañuelito bendecido, o el agua bendita, o esos extremos de... Bueno, en la parte católica sí, el hecho de las indulgencias, ¿no es cierto? De ahí viene el purgatorio, bueno, no quiero entrar en ese tema, o sea, pero ahí viene la enseñanza del purgatorio, de que estamos hablando en los siglos ya, que era el siglo XV, por ahí cuando empezó a salir todo este sistema, era para financiar las construcciones de las catedrales católicas, o sea, las catedrales, iglesias católicas en Europa. Era una manera, o sea, que crearon ese sistema de indulgencias del purgatorio, entonces las misas se daban, la gente pagaba, ¿no es cierto?
y era una manera entonces que se financiaban así las construcciones de la iglesia, y de ahí viene Martín Lutero, ¿no es cierto? Él estaba en contra de eso, y bueno, ahí viene la gran reforma, y damos gloria a Dios y gracias a Dios por la reforma que ocurrió más de 500 años atrás. Gracias a Dios por eso, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo. Ellos abusaban de eso. Y por supuesto termina hablando de los pretextos de las largas oraciones. ¿Se acuerdan que cuando Jesús enseña en Mateo 6, sí, Mateo 6 habla de cuando nos enseña el Padre Nuestro, ¿no es cierto? El modelo de la oración. Cuando le dice, cuando ustedes oren, no oren como hacen, ¿no es cierto?, los gentiles, ¿no es cierto?, de que repiten palabra y creen que porque hacen una repetición, de alguna manera Dios los va a escuchar, o las largas oraciones para que la gente entonces los escuche, y usan todas estas palabras pomposas. O sea, le hablamos al Señor con un corazón transparente, un corazón sincero, un corazón honesto. Por eso que yo les animaba siempre a que lean los salmos, ¿cierto? Es una manera que nosotros podemos empezar a entender, ¿no es cierto?, de cómo nosotros tenemos que abrir nuestros corazones al Señor de una manera tan sincera como lo hace el salmista en tantos los salmos que nosotros podemos leer y ver, ¿no es cierto?, cuando expresa aún su desesperación y sus lamentos y todo eso. Bueno, entonces eso es lo que estaba pasando. Entonces no hay apariencia externa, ¿no es cierto?, de que podamos ganar algún tipo de favor con Dios. Dios ve nuestros corazones, y por eso que es de entender eso, de que tenemos que ser íntegros en ese sentido, ¿no es cierto? La integridad de nuestro corazón es importantísimo, y eso es lo que acá está hablando el Señor, la integridad de nuestros corazones, de que no le engañamos a Él. Podemos engañar a las personas, ¿no es cierto? Podemos aparentar algo así de apariencia externa, pero a Él no hay nada que nosotros podemos ocultarnos de Él. Bueno, entonces, es ese sentido, es una relación personal que tenemos con Dios, no es una religión más, y esto lo que crearon fue esta religión, ¿no es cierto?, de palabrería, de oraciones largas, de apariencia externa, de vestimentas largas, todo eso. Entonces, acá viene la condena. En el último versículo que acabo de decir, entonces recibirán, dice, mayor condenación. En vez de recibir la recompensa que ellos, en su ceguera espiritual también, pensaban que ellos iban a recibir, y ellos mismos estaban engañados y engañaban al pueblo también, a todo lo contrario. Ellos iban a recibir mayor condenación, dice Jesús. Mayor condenación. No la recompensa, las bendiciones que ellos prometían y que ellos pensaban. Y acá Jesús pronunció sentencias sobre ellos. No hay tiempo de leerlo, pero lean en sus casas Mateo 23. Mateo 23, 13, 15, 16, versículo 23, 27, 29, 30. Están todos los hay. Esa condenación, esa advertencia que da, ¿no es cierto?, que viene sobre ellos. O sea que hay mayor condenación para el religioso que para aquel que es un ateo agnóstico, alguien que no cree en Dios. ¿Por qué? Porque aquel que supuestamente es religioso, supuestamente está más cerca de la verdad, ¿no es cierto?, y supuestamente tendría que haber, ¿no es cierto?, reconocido, como en el caso de ellos, tenían que haber reconocido a Jesús como el Mesías verdadero, después de todos los milagros, de todas las señales que Jesús había hecho. Lo siguieron rechazando, lo odiaban. ¿Okay? Bueno, ya estoy terminando. Y acá entramos ya en la última parte, el caso. Acá, el caso de la viuda, de esta viuda, ¿no es cierto? Y acá vemos un poquito, me gusta como John MacArthur trae una interpretación un poquito diferente, o bastante diferente de lo que nosotros acostumbramos cuando usamos este pasaje. Lo utilizamos como normalmente se utiliza cuando se está enseñando acerca de la generosidad, del dar. Y no estoy diciendo que eso está mal, pero está un poco estirado, yo en mi opinión, el usarlo solamente en ese sentido, este pasaje de la viuda, ¿no es cierto?, que da todo lo que tiene, y se puede usar como principio, ¿no es cierto? Quiero que me entiendan, o sea, lo podemos usar como principio de ver que dio con sacrificio, y así debe ser nuestro dar debe ser con sacrificio. No quiere decir que tenemos que dar hasta el último centavo de nuestra vida, ¿no es cierto?, de vender todas nuestras propiedades, dar todo así, porque eso no es lo que el Señor demanda de nosotros. Absolutamente no es lo que el Señor da, sino que sí que demos con generosidad, como nos habla de que el Dios ama al dador alegre. 2 Corintios capítulo 8, capítulo 9 nos habla acerca del dar, ¿no es cierto?, con generosidad, esta oportunidad que tenemos de dar, damos hacia el reino, damos a la iglesia, en el sentido para entonces poder solventar los gastos que hay, ¿no es cierto?, para el reino. Okay. Pero
a veces se ha utilizado más esta enseñanza de la viuda en ese sentido, pero acá lo vamos a ver en el contexto de lo que Jesús ha estado enseñando, de que expuso la hipocresía de los escribas, el abuso de ellos, de que ellos, ¿qué hacen con las viudas? Devorar las casas, consumir todos sus bienes, robarle las propiedades, ¿no es cierto? Abusar el hecho de que ellas ganarle la confianza, ¿no es cierto?, con engaño, como hoy en día están los charlatanes que así hacen, ¿no es cierto?, especialmente las personas que están enfermas o con enfermedades o con grandes necesidades, y ahí dicen, envíame el dinero y Dios te va a contestar y Dios te va a bendecir. Y es que triste de ver que tanta gente cae en ese engaño. Y vemos la advertencia del Señor. Y vemos que entonces Jesús dice, sentado delante del arca de la ofrenda. Acá tenemos que entender, acá tengo una foto, una imagen en el templo. Y acá tenemos donde Jesús se encontraba. Yo les decía que Jesús se encontraba en los atrios, cuando le está enseñando, todo lo que vimos en el capítulo 11 ahora al 12, Jesús estaba caminando en el patio de los gentiles, todo lo que es el atrio, todo ese patio enorme que estaba alrededor de lo que es el templo. Y es ahí donde acostumbramos nosotros a caminar, a enseñar. Entonces ahí es donde Jesús se encontraba en todo este tiempo. Ahora en esta ocasión, vemos que después de que él hace esta enseñanza al pueblo, de que se guarden de la hipocresía, de la falsa enseñanza de los escribas, él entra por la puerta de la Hermosa. ¿Se acuerdan esa puerta de la Hermosa? Que en hecho nos habla acerca de que Pedro y Juan están ahí, levantan al que había sido paralítico por tantos años. Ok, esa puerta de la Hermosa es aquí, esa es la puerta de la Hermosa, que es la entrada entonces del atrio de los gentiles, donde las naciones podían venir, ¿no es cierto? Aquellos que no eran judíos podían venir y entrar al atrio de los gentiles, pero no podían ya entrar más allá de esa puerta de la Hermosa. Y esa puerta hermosa llevaba a lo que era el atrio de las mujeres, donde las damas entraban ahí. Y justamente ahí, en el atrio de las mujeres, era también llamado el atrio de la tesorería, porque había 13 recipientes, canastas, diríamos, de forma así de corneta, o sea, tenían una boca amplia así, se encontraban alrededor de las paredes de este atrio, donde yo pongo la flechita y pongo aquí, acá adentro, ¿ok? Entonces, es ahí donde Jesús entra y él está observando, ¿no es cierto? Porque es ahí donde llevaban las ofrendas del templo. Había muchos diferentes receptáculos, como les dije, y cada uno de ellos era para algún tipo de ofrenda para algo del templo, algo específico del templo. Y así era que se daba. Entonces ahí es donde se encuentra Jesús, había entrado en este momento, en esta ocasión. Entonces miraba al pueblo, están todos entrando, que echaban, dice, dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, estas eran, la blanca, una blanca era la moneda más, o sea, como el centavo, ¿no es cierto?, la moneda más baja que tenían en ese tiempo. Y o sea, un cuadrante, acá le está dando Marcos, que escribe esto, el Evangelio de San Marcos, que fue escrito en Roma, él hace esta aclaración de un cuadrante, porque el cuadrante era la moneda romana. Entonces lo está trayendo para que la audiencia que está leyendo el Evangelio de San Marcos entiendan el valor, ¿no es cierto?, de estas monedas. ¿Okay? Que alguien que dice, como ustedes, 2 blancas. ¿Qué son 2 blancas? Llévamelo en dólares, ¿cuánto es eso? ¿Qué sería? 2 centavos. O no 2 centavos. Sería fácilmente tal vez ni $1, tal vez. Más o menos $1. Era la moneda de... Puede ser 10 centavos, pero cuando digo todo con la inflación que hay hoy en día, se dice que... Sí, no, y tenés razón, es como decir 10 centavos, pero se dice que en el tiempo, creo que el historiador Josefo dice que con 2 blancas se podía comprar suficiente harina para consumir en un día. ¿Cuánto cuesta una harina hoy en día para...? No sé, o sea, buen punto. O sea, el punto es que eso era muy bajo, era valor muy... Pero era todo lo que esta viuda tenía, dice. Correcto, de cobre, correcto. 2 monedas de cobre. Es buen punto, o sea, Lucas da diríamos, o sea, el cobre no era un metal correcto. Simplemente la palabra cuadrante es una parte de 4. Correcto. Cuando hay así una parte...
Sí, sí, era muy bajo. Entonces vemos que era muy, muy bajo, pero acá nos dice que Jesús de cierto dice, os digo que esta viuda es pobre, echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todo lo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Si se dan cuenta, es todo lo que Jesús dice acerca de la viuda. No habla acerca de su generosidad, no habla acerca de la motivación de ella. O sea, son cosas que nosotros podemos extraer, ¿no es cierto?, del pasaje, de decir, bueno, qué ejemplo que esta viuda dio, de que dio con sacrificio y todo eso, pero la realidad es que es todo lo que Jesús dice acerca de ella. Pero si lo traemos en el contexto de lo que viene Jesús enseñando acerca de la falsa doctrina de los escribas y de cómo ellos abusaron de las viudas, no las cuidaron, sino que abusaron de ellas, entonces nos da un poco a entender que esta viuda en realidad era una víctima del sistema religioso de ese tiempo, donde ella estaba dando todo lo que ella tenía con una promesa, porque lo que prometían ellos era de que si tú das todo, entonces Dios te iba a bendecir. Tú lo vas aquí al templo. Y lo que ellos hacían es que tomaban esas riquezas que entraban, esas ofrendas del templo, y ustedes se creen que eran para la edificación del reino, eran para enriquecerse ellos mismos. Entonces, acá lo que Jesús está condenando el sistema religioso falso de los judíos. ¿Y quién quiere dar, no es cierto? Y más, ¿quién quiere dar todo lo que uno tiene a un sistema falso, no es cierto? Donde ellos están abusando y se están robando el dinero. Porque no dijo Jesús, y cueva de ladrones que ustedes han hecho del templo aquí. Estaba incluyendo también el uso de las ofrendas, la venta de los sacrificios, de los animales. Todo ese sistema que se había creado es lo que Jesús está condenando. Entonces, en ese sentido, cuando lo traemos en ese contexto, entonces podemos ver la viuda de un punto de vista diferente a lo que tal vez muchas veces la hemos presentado solamente en el sentido de la ofrenda, la generosidad, de dar generosamente, de dar sacrificialmente como ella, sino más verla que ella era una víctima de este sistema de abuso. La viuda no es la heroína de la historia, sino la víctima engañada para hacer entregar todo lo que tenía por la falsa promesa del legalismo de estos escribas. Cuando yo leí eso, lo que John MacArthur, esto es comentario de John MacArthur, realmente me hizo verlo de una manera diferente de lo que normalmente siempre lo hemos traído solamente desde ese punto de vista, de ese principio del dar generosamente, dar sacrificialmente como la viuda, pero ahora me lo hizo ver más bien en el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en ese momento. O sea, que acá no que Jesús salta de un tema, se va a otro tema, ¿me entendés? Está siguiendo ese mismo tema del engaño de los escribas, de la falsa religión y del abuso de estos religiosos, a mostrarla a ella como una víctima, y más bien Jesús lo que está acá, está dolido y enojado por lo que estaba ocurriendo, como bien hizo unos días antes de echar afuera a todos los padres. Sí, hermano. No nos vamos tan lejos porque lo vivimos. Por ejemplo, yo viví en mi trabajo, llevé un empleado a la iglesia y era nuevo, no conocía absolutamente nada. Y Dios ahí fue aprendiendo. Y una vez me habla él, no tenía ni dónde vivir, lo habíamos agarrado de mi casa para mi casa. Y me dice un comentario para trabajar pidiendo que paso conmigo, porque dice que si yo no puedo seguir viviendo a las clases que me están enseñando. A mí corriendo. El muchacho ahí se friqueó, o sea, los niños. Sí. Y o sea, en el mismo momento de motivar a las personas a estudiarles, prácticamente los corren. Sí. Sí, no, es triste. Gracias, hermano, por compartir eso, porque yo sé que todos nosotros de alguna manera u otra hemos vivido tiempos de que, así de... Yo doy gracias a Dios que cuando levantamos la ofrenda, y me toca a mí a veces, o sea, no es un asunto de estar manipulando a la gente al dar con ciertos tipos de promesas o forzarlas legalistamente, sino que es un asunto del corazón. O sea, la generosidad es algo que se mueve a través de nuestro amor al Señor y el amor a la obra del Señor, pero no es algo que debe ser manipulado, engañando a la gente, como lo vemos que eso, y ese es el caso acá
está ocurriendo con esta viuda, como lo menciona John MacArthur en su comentario de este pasaje acá. Me pareció muy interesante de incluirlo. O sea, lejos de ver la generosidad de ella como un modelo para los creyentes, Jesús estaba enojado con el sistema religioso que prácticamente le habían quitado a esta mujer hasta el último centavo que ella tenía para subsistir. Eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Okay? Pero de ninguna manera estoy quitando, ¿no es cierto?, el principio de enseñar, porque podemos decir, bueno, el corazón de ella era de darle al Señor, aunque estaba dando al lugar no correcto, ¿no es cierto?, y a las personas correctas, pero es más bien el engaño que estaba ocurriendo en ese sistema que Jesús lo vino a exponer. Bueno, gracias por su paciencia. Voy a cerrar ahora la enseñanza y después podemos ya continuar practicando. Tenemos deliciosos alimentos aquí que trajeron nuestras hermanas. Gracias por suplir, gracias por proveer de desayuno, lunch. Ya. Okay. Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir tu bendita palabra, Señor. Siempre, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu sea quien continúe iluminando, enseñándonos y haciéndonos ver, Señor, realmente, Señor, cómo nosotros podemos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, para que entonces nuestras vidas no sean las que sean exaltadas, sino que realmente Cristo sea exaltado a través de nuestras vidas, por lo que tú haces en cada uno de nosotros, para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene.